Esta noche, enseguida vamos a estar con la reforma al Código Procesal Penal, pero también queríamos hablar esta noche, ¿qué pasa detrás del conflicto de Lear? Cuando diariamente se ve un corte en la Panamericana, es porque justamente están pidiendo por lo que ha pasado en Lear. Está el diputado del PTS, Cristian Castillo, está Guido Lorenzino, diputado del Frente para la Victoria, está Marcelo Díaz, presidente del bloque FAP. Cristian Castillo, ¿qué pasa con Lear? ¿Es una reivindicación sindical? ¿Es la búsqueda de un nuevo sindicalismo? ¿O es la búsqueda, como muchos sostienen, de un caos permanente, de la búsqueda de un caos permanente? No, en primer lugar es la lucha contra los despidos. No nos podemos olvidar cómo empieza este conflicto. 240 despedidos después de suspensiones que había hecho esta empresa multinacional norteamericana, después de haber más de 150 retiros voluntarios anteriores. Hoy la empresa, de hecho, ha disminuido el plantel de casi 900 que había en noviembre del año pasado, cuando fue reelecta la comisión interna, a poco más de 400, eliminó un turno entero. Entonces lo que vemos es la resistencia a los despidos de la empresa por trabajadores que, bueno, fueron dejados a la intemperie, por decirlo de alguna forma, por la cúpula del sindicato, que peor aún actuó como cómplice de la empresa en los despidos, de una cúpula sindical que se vanagloria de dejar trabajadores afuera. Entonces, ahora, frente a lo que eso, sostiene la cúpula de ESMATA, discúlpame, lo que sostiene la cúpula de ESMATA es que ellos han hecho una asamblea ahí y que la mayoría ha definido los pasos a seguir, porque muchas veces le sostienen de que son una minoría los que están realizando o llevando adelante el conflicto. No, a ver, para entender y que la teleaudiencia comprenda cómo viene la cuestión. Cuando despiden 240 trabajadores, al día siguiente entra la comisión interna, se hace un paro. Inmediatamente la empresa prohíbe la entrada de los delegados sindicales y de hecho el conflicto se traslada a los cortes y bloqueos como forma de acción ante estar impedidos de hacer el paro. Un mes y medio, pese a los fallos judiciales, se prohíbe la entrada de la comisión interna. Cuando después de 12 fallos judiciales la comisión interna entra, al día siguiente, un día después de haber estado un mes y medio, con la amenaza de despido a los trabajadores que están adentro, el ESMATA con la venia de la empresa hacen una supuesta asamblea para quitarse de encima la comisión interna. Hoy igualmente, por la lucha que se viene dando, se reincorporaron 61 trabajadores, los miembros de la comisión interna están adentro trabajando, está disputado digamos, si esa reunión fue válida o no fue válida. ¿Y por qué sigue el conflicto? Si están incorporados. Porque nadie le quiere poner el cascabel al gato de los 40 despidos que siguen afuera. Es decir, el gobierno ahora, o directamente está en la complicidad o no tiene el poder para decirle al ESMATA y a la empresa que tienen que ser reincorporados estos 40 trabajadores. Justifica, porque también están las vías a veces del Ministerio de Trabajo, justifica el corte permanente y el caos que se genera en la Panamericana. Bueno, pero para entenderlo, a ver, los trabajadores se han reunido en innumerables ocasiones con el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo recibió a toda la comisión interna supuestamente destituida. Sí. Yo mismo estuve reunido hablando con los trabajadores en común, con Capitanich, sí, en Casa Rosada, eso se hizo público. Está bien, ¿y? Con los trabajadores diciendo, nos vamos a ocupar del problema, vamos a resolver. La respuesta es la misma, que o el ESMATA y la empresa son los que gobiernan y decir... para el despido de esos trabajadores. A ver, 240 trabajadores despedidos juntos por bajo rendimiento es un chiste al entendimiento. Porque si no, al que tendrían que despedir es al jefe de recursos humanos. 240 despedidos con la misma causal. No hay ningún otro con otra causal. Es decir, y ahora quedan, y termino con esto, quedan estos 40 trabajadores que tienen que ser reincorporados. Y se termina el conflicto. Son los trabajadores reincorporados y no hay más conflicto en Lear. Guido Lorenzino, ¿es una causa justificada o es la búsqueda de generar un caos permanente para usarlo políticamente? Me parece que hay 40... personas, trabajadores que tienen un conflicto, que hay una instancia judicial que se está atendiendo como cualquier conflicto laboral. Eso es un aspecto que me parece que el diputado Castillo tendría que aceptar las decisiones judiciales o las decisiones que muchas veces suceden en los ámbitos laborales, y eso es un análisis. Pero acá hay que tener una mirada mucho más integral y creo que los partidos de izquierda, las comisiones gremiales tan combativas tienen que entender. En el 2001 teníamos que tratar de ampliar derechos sin meter un montón y millones de trabajadores al mercado laboral. Lo pudimos hacer todos juntos, trabajadores, Estado y empresarios. Más de 5 millones de puestos de trabajo creados.
Hoy, en esta situación especial que vive la Argentina y el mundo, lo que hay que hacer es cuidar el empleo. Me parece que si no entendemos que lo prioritario es que no se pierda un puesto de trabajo y todas las luchas y las conquistas gremiales que tuvimos en estos años, paritaria, ampliación de derechos, aumentos salariales, incorporación de millones de trabajadores, si las dirigentes gremiales no entienden que lo importante es el empleo y ponen en riesgo la inversión privada, el rol del Estado y ponen en zozobra a un montón de ciudadanos que se quieren trasladar, no están entendiendo el tiempo que vive la Argentina. Creo que es una etapa de mucha responsabilidad, de mucho cuidado, de mucho diálogo y no focalizar conflictos y agudizar los conflictos a cualquier precio, desestabilizando cualquier situación. Me parece que lo primero que hay que entender, y en eso todos tenemos que ponernos en la misma mirada, que es cuidar las fuentes de trabajo que supimos conseguir en estos 10 años. Pero, ¿quiénes defienden los puestos de trabajo? Perdón. Así no se defienden, ¿eh? A ver, pero perdón. ¿Quién despidió? La empresa. Eso es un conflicto judicial. No, 40 trabajadores. ¿Quiénes defienden los puestos de trabajo y el empleo? Los trabajadores que se vienen movilizando. Sí, ustedes no, ¿eh? ¿Cómo no? Nosotros venimos acompañando la lucha por la defensa del empleo y los puestos de trabajo. Están acompañando un conflicto focalizado en 40 trabajadores que tiene un ámbito judicial y Ministerio de Trabajo. ¿Eso no son puestos de trabajo? No, pusieron en riesgo todos los trabajadores. No les importó a ustedes. Eso es falso. Sí, eso es falso. No es así. No es así. Castillo. Acá hay 60 reincorporados porque hubo cortes, porque hubo movilizaciones. Ponen en riesgo el trabajo de todos los trabajadores. 40 puestos de trabajo que si ustedes quieren defender el empleo, ¿por qué no los reincorporan a los 40 trabajadores? Porque nosotros somos el Estado, no somos la empresa. ¿Cómo? ¿El Estado tiene la facultad de despidos que fueron completamente ilegales, como consta en el Ministerio de Trabajo? La justicia pero no es una empresa privada. Pero no es una empresa privada. Pero acá las empresas privadas no pueden hacer lo que quieren. Si no son los dueños del país, no pueden despedir masivamente. Hay tres poderes: porque se les legisladores, ejecutivos y la justicia. Pero el gobierno no ha hecho nada para que esos trabajadores vuelvan. Por los 40 trabajadores tienen un conflicto judicial. Los fallos de la justicia laboral ha sido a favor de quién? De los despedidos. ¿Y por qué no se cumplen? ¿Y por qué no están en la fábrica? Si no, parece que la empresa multinacional y el ESMATA son los dueños del país. No son los dueños del país. Lo que digo es, cuando las instancias se agotan, hay un ámbito judicial y uno recurre a la justicia. Y cuando la justicia te da la razón, a veces la empresa y el ESMATA se niegan. ¿Me permiten un minuto? Yo vuelvo a algo. Acá, obviamente, me parece muy bien la defensa del puesto de trabajo. En Donnelley, en la otra fábrica que también hubo problemas, intervino la justicia y la justicia ha puesto a trabajar nuevamente en la empresa y ahí también participó activamente el Estado Nacional. Ustedes habían iniciado. Y el Estado provincial. Y ahora el Estado provincial también de Scioli, y la empresa ha empezado a funcionar. Pero yo digo, ¿está bien el corte de una ruta de la Panamericana? Porque este también es la otra arista. Digo, miles y miles de personas que diariamente se ven perjudicadas por un conflicto particular. ¿Está bien eso? ¿Ustedes lo defienden? Si se hubiese cumplido la ley en lo que hace que no se puede desplazar... Pero, diputado, respóndame, ¿está bien o está mal el corte de miles de personas que se ven perjudicadas diariamente? Bueno, pero no se puede descontextualizar. Si la ley sindical se hubiese cumplido y los delegados hubiesen estado adentro, este conflicto hubiese... Ustedes también están violando la ley, porque la ley dice que no se puede cortar una ruta como la Panamericana. La ley no dice eso. La ley no dice eso. Los fallos judiciales dicen que cuando hay medidas de protesta que dejan vías alternativas, no debe aplicarse el Código Penal a movilizaciones que tienen cortes. Los trabajadores hacen los cortes dejando vías alternativas y carriles. Cuando llegan a la Panamericana es porque no tienen otro canal, porque hay fallos judiciales que pese a que le dan la razón, no se cumplen. ¿Y entonces qué quiere? ¿Que los trabajadores agachen la cabeza y se aguanten el despido? No, que sigue, no. ¿Y qué hacen? Hay otras instancias para seguir. ¿Cuál hay otras instancias. Han seguido todas las instancias. Pero ahí también se le perjudica la vida a miles de trabajadores. Gustavo, no hay instancia de mediación judicial, Ministerio de Trabajo, que los trabajadores no han recorrido. Insisto, una y otra medida. Ellos soportaron la violación del derecho sindical de sus delegados 1 mes y medio sin permitirles la entrada a la fábrica. Si no, hubiese habido un paro y esa hubiese sido la metodología de lucha. Como evitaron la entrada de los delegados a la fábrica, no les dejaron otro camino que recurrir a los cortes y bloqueos para pelear. Insisto, lograron las reincorporaciones gracias a eso. Me permití, Marcelo Díaz, presidente del bloque del FAP en la legislatura bonaerense. ¿Qué postura tienen ustedes respecto a esto, respecto a un tema de actualidad que todos los días está en el debate? ¿Se corta, es legal, no legal? Al margen, nadie está poniendo, digo, sobre la lupa el derecho a la protesta, obviamente, eso está descartado. Pero digo, todo lo que rodea, porque también miles de trabajadores se perjudican por un corte en la Panamericana. Obvio. Yo creo que primero tenemos que tomar un dato de la realidad, que en la Argentina se están perdiendo empleos. Se están perdiendo empleos, hay una situación difícil. No comparto los criterios de Guido, es decir, bueno, antes era una cosa, ahora otra. No, los empleos se pierden y no será en el volumen que estaban, no será el tema. Las protestas antes se permitían todas y ahora
hay una protesta en la Panamericana y aparece el secretario de Seguridad en helicóptero, aparece la Gendarmería con un despliegue, toda una escena de medios. Yo en este... Pero si todo el mundo saliera, si todo el mundo saliera a cortar las calles, yo lo que le quiero decir es, yo no estoy de acuerdo en que se corte la calle. Es decir, entiendo la protesta de los trabajadores que a veces tienen que hacer visible ante los medios una cuestión puntual, porque si no nadie se preocuparía por eso, pero no estoy de acuerdo en que se interrumpa totalmente una vía de acceso por el derecho precisamente que usted dice al resto de la sociedad o de los trabajadores que quieren ir a su trabajo y que muchas veces no pueden llegar. Entonces creo que tiene que existir la protesta, pero que también tienen que dejar distintas vías alternativas y opciones, por más que haya dificultades y por más que no estén, para que la gente pueda concurrir a su trabajo. En el fondo y eso generaría que los medios tomen también la nota, porque el problema de LEAR, como el de otros temas, también la visibilidad que le dieron los medios y el tema hizo o contribuyó a la solución. Yo voy a decir algo. Los medios van porque se corta la Panamericana, no van por el conflicto. Obviamente. Hay que ser sincero. Exactamente, Hay que ser sincero, Por eso es la única herramienta que a veces... la Panamericana. Por eso a veces es la única herramienta y hay que trabajar en ese sentido de que no afecte el derecho de los demás para que se pueda realizar la protesta, tenga la visibilidad y la gente tome conciencia de que se pierden empleos. Por eso es importante la mediación, el sentido común, razonar, dejar una vía alternativa que se pueda circular, que los medios lo tomen. Y en la Argentina, Gustavo, se están perdiendo empleos. Hoy el empleo pasa a ser una preocupación de la gente. Es que si todo el mundo no estamos de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo. Yo le estoy diciendo... Pero no es eso lo que ha pasado cuando... Chipi, si me dejas terminar, yo lo que le estoy planteando es que, es decir, hay mecanismos que tienen los trabajadores para protestar, que no es correcto el corte total, ni de los trabajadores, ni de la parte empresaria también, que lo han hecho y que han cortado rutas, accesos, caminos y todo. Eso no está bien. Es decir, pero tenemos que buscar, es decir, mecanismos que no sea... como se han establecido, desafectado algunos cortes, que en el caso del diputado, es decir, fue agredido él personalmente en uno de los cortes. Pero vuelvo a repetirle, nuestra preocupación es que se debe garantizar el derecho a transitar, los cortes no están bien, pero se debe atender que en la Argentina se están perdiendo empleos. ¿Y ustedes no atienden esto, Guido? No, ¿El gobierno provincial o nacional? Se atiende y gracias al gobierno provincial y al gobierno nacional se pudo poner nuevamente, a pesar del trabajo hostil del espacio de Castillo, en poder permitir que los trabajadores trabajen. Gas pimienta a él. Una cosa es... no lo votaron en la Cámara. Una cosa es si ha habido un hecho, una cosa es si ha habido un hecho puntual de una agresión hacia él, que la repudiamos. Y otra cosa es... No la repudiaron en la Cámara. La estrategia deliberada que tiene un sector del sindicalismo de izquierda, encabezado por dirigentes como Castillo, que ellos prefieren el conflicto antes que la solución. Claramente, agudizar los conflictos es la manera de militar de ellos. El día que el conflicto, como el caso de LEAR, 500 trabajadores organizados, eligieron su nueva comisión, vuelven a trabajar pacíficamente, el conflicto donde está sobre la personería o el tutelaje que tenían ellos sobre los delegados gremiales y nada más. O sea, el conflicto, eso claramente ellos necesitan sostenerlo en el tiempo porque es su manera de militarlo. Conflicto que ya no existe. En la fábrica está produciendo los trabajadores. ¿Y los 40 que están afuera? Es sencillo, hay una cuestión judicial, Castillo. Vos sabés que en el Estado de Derecho que nosotros defendemos hay tres poderes: judicial, legislativo y ejecutivo. Cuando la justicia te da la razón, la tenés que aceptar. Y cuando no te da la razón, también lo tenés que aceptar. Tienen que aprender a aceptar la democracia, no cambiar el sistema. El problema es que ustedes no aceptan el sistema nuestro. Ustedes quieren cambiar el sistema. Se acaba el corte. Yo no me olvido más el día que votamos las autoridades de la legislatura. No pudiste votar un presidente de la Cámara porque ustedes entienden que este sistema hay que cambiarlo. Si yo quisiese el conflicto por el conflicto mismo, los conflictos se resuelven en el diálogo. Seguiríamos cortando la Panamericana. Y no agudizándolos. Militar en la izquierda es agudizar los conflictos. Eso es lo único que hacen. Nunca han resuelto ningún conflicto. A ver. No, necesito un minuto para contestarle a Lorenzino, porque si no... Esperá, Chipi, pará. Tenés todo el tiempo. Perfecto. Tenés todo el tiempo, para eso te invitamos. Pero no se encimen porque si no la gente no entiende. Vamos un minuto. Si no, le aplico el minuto.
Si no, le aplico el minuto para que empiecen a Arranco yo, hablar. si me contestás mejor cerrás vos. Dale. Lo que digo es, los espacios de izquierda que han ganado determinadas comisiones no les sirve resolver los conflictos. LEAR es un caso patente. El conflicto se resuelve, el gobierno nacional, el gobierno provincial, y se establece la reincorporación de los trabajadores. Queda un conflicto individual de 40 personas que fueron despedidas que tendrán una situación judicial. Ahora, ellos quieren convertir ese conflicto en algo permanente porque es la única manera de militar y de ser visibles, porque ellos no creen en el sistema de convivencia pacífica de tres poderes, democracia capitalista que vimos. Ellos quieren cambiar el sistema. Entonces, agudizar los conflictos, y esto es una teoría básica de la izquierda, es la manera que tienen de militar. Encuentran cosas concretas, Donnelly, LEAR, y se montan en eso de manera permanente. Es decir, buscan el caos. Buscan alterar el sistema. Esto es lo que buscan ustedes, militar en base a un resolverlos conflicto. nunca. Es insólito lo que está No, pero esto sosteniendo es la el diputado. filosofía de ustedes. Yo soy insólito- peronista. Nosotros buscamos el diálogo. Es insólito lo que está sosteniendo el diputado. A ver, ¿quién creó el conflicto? ¿Los trabajadores o la empresa cuando despidió a 240? Ya se resolvió. La empresa... No sé. Resolver es dejar 40 trabajadores en la Es calle. un tema judicial ese. ¿Qué forma de resolver los No, es un problemas que tema tienen? judicial Dejar a la individual, gente en la es un calle. tema judicial Iba a individual. hablar yo sin que me interrumpan. Perfecto. Queda claro que para el sector político que representa a Lorenzi, no resolver los problemas es dejar los trabajadores No, afuera, no dije es eso. mantener los despidos. Eso es resolver el problema, no que estén adentro. Si fuese cierto Usted lo que él prefería dice, cerrar la fábrica. si fuese cierto lo La que él fábrica dice, cerrada. si fuese cierto lo que él dice, cuando estén reincorporados los 40 trabajadores, seguiríamos cortando la Panamericana, reclamando no sé qué, y no es cierto. Venimos insistiendo una y otra vez que este conflicto tiene una resolución, que los conflictos adentro. Ahora, Peor aún, Ahora. el ESMATA va a hacer un congreso, no para discutir despidos y suspensiones, sino para expulsar a los trabajadores que son de la oposición. ¿Saben en cuántas fábricas del ESMATA hubo despidos antisindicales? 12 fábricas del ESMATA, despidos de persecución política. En la Argentina Entonces es un tema de interna gremial. Cuando mostraron la No es fábrica un tema de los adentro, trabajadores, cuando es un tema mostraron la interna fábrica gremial. adentro, cuando mostraron la fábrica adentro, el sector del ESMATA ponía carteles que decía basta de zurdos, fuera zurdos. Esa es la filosofía de Pero la eso es un cúpula del problema de la ESMATA. interna gremial Esa que es la quieren polémica. trasladar a la ¿Cómo empresa? Interna gremial? Los 240 despidos no son interna gremial, son No, eso ya familias está resuelto. de carne y Eso hueso. está resuelto, se reincorporaron. ¿Cómo? No, ¿cómo? Reincorporaron 60, 150 retiro voluntario, que chantajeados por la situación tuvieron que agarrar la indemnización, y 40 que están peleando por su fuente de trabajo. Reincorporen la fuente de trabajo y listo. Y quiero decir algo más. Ahora, Cuando chiquita. dejamos carriles, quiero aclarar algo. Cuando a mí me tiraron el gas pimienta, en una cosa insólita, ya lo habían hecho antes con el diputado Nicolás del Caño, parece que nos van a buscar para tirarnos gas pimienta por el supuesto pecado de acompañar a los trabajadores que están peleando contra los despidos. Había carriles libres. Entonces el problema no son acá los carriles libres o eso, sino es que simplemente quieren que desaparezca la lucha por la defensa de los puestos de trabajo. Y la valentía de las obreras y obreros de LEAR, que hace 5 meses que vienen resistiendo, que se han marcado la represión, las persecuciones, las patoteadas y todo, creo que son un ejemplo para todos los trabajadores argentinos, que cuando hay despidos no hay que arrodillarse, no hay que soportar la prepotencia patronal. Y en Donnelly vamos a aclarar que eso no es algo gracias a los gobiernos. Esto es gracias a que había una organización de los trabajadores que se mantuvo, que al día siguiente fuiste a hablar a Capitanich? ocupó la fábrica. ¿Cómo no? Ah, bueno, ¿Cómo no? por eso, Fui a que vino el discutir la gobierno nacional y el resolución del gobierno conflicto provincial. pero desde ya que yo quiero que el gobierno intervenga para resolver el conflicto y no para mandarnos la gendarmería a reprimirnos. No, eso no desde pasa. ya, que intervengan y resuelvan. El gobierno quien sea. Porque acá de lo que se trata es de el trabajo de 40 familias. Entonces, ¿por qué no lo resuelven de una vez? Ahora, Ya no sé a quién eso hay que está decirle para judicializado. que resuelva el problema. sí, diputado. Yo lo que creo es que la solución no es cortando las rutas ni la Panamericana, eso ya lo he expresado, y tampoco la solución es porque a los sectores empresarios les conviene más la burocracia sindical para negociar que verdaderos representantes, sean del sector que sean, que representen los intereses del trabajador. Es más fácil negociar con los gordos y con los burócratas que negociar con los verdaderos Está bien, representantes. pero hay elecciones. Pero, No, Y la no se ganaron hace- porque el 80% de los pero votos en déjame noviembre. terminar de decir, yo creo que no hay en la Argentina, cuando estábamos discutiendo la ley de paritarias municipales y cambio de tema y todo, el gremio que la estaba pidiendo quería dejar afuera a todos los otros gremios. Digamos, no hay libertad sindical en la Bueno, pero Argentina está bien, propiamente a ver, dicha. pero está bien, diputado, en algún momento habrá que debatir seriamente, como que se quiso hacer en algún momento y se impidieron, una ley sobre libertad sindical o que se Claro. vote democráticamente en se gremios vote que hace democráticamente. 30 años están Exactamente. con uno en la cabeza. Entonces, pues eso Está le bien, conviene pero al la sector dirigencia política empresario. no quiere debatir eso. No quiere Las veces los que se ha dueños, intentado. los dueños del peronismo, que son la burocracia sindical. Ellos tienen la planta baja y se la alquilan a la dirigencia política, se la alquilan transitoriamente. Ahora,
volviendo de vuelta al tema, en la Argentina se están perdiendo empleo, hay tensiones, tiene que haber racionalidad, tiene que haber diálogo, todos debemos apostar a esto, no es cortando rutas y calles como los vamos a resolver, pero el gobierno debe entender que hay problemas y en la industria automotriz más todavía, hay más problemas todavía, es un sector que está atravesando serias dificultades, que no logra remontar, que aparte dispara empleos y dispara pérdida de empleo en muchos sectores más y el gobierno mira para otro lado en ese sentido, cree que no hay. Usted le pregunta, cree que no hay. ¿Cómo quedó la situación de los gendarmes que habían participado de esa especie de algarada justamente para incriminar a algunos de los que estaban protestando por estos despidos? Bueno, el coronel Galeano tuvo que ser desafectado de la gendarmería, no porque el gobierno lo puso de manifiesto, sino porque nosotros lo dimos a conocer su accionar ilegal, infiltrándose entre los manifestantes y a uno diciéndole pegale, pegale para sacarlo del auto. Porque eso, diputado, tampoco es muy de Estado de Derecho, ¿no? No, a ver, nosotros todos los que son las conductas disvaliosas, hay causas judiciales y si hay que investigarlo, es lo que dijimos el primer día, que se investiga. Ahora, también cuando se viola un derecho, que es cortar una ruta nacional de manera artera y permanente, como hacen ellos, impidiendo que millones de trabajadores puedan ir a su trabajo y en muchos casos poniendo en riesgo su fuente de trabajo, porque si llegan tarde pueden tener dificultades, la verdad, poco les importa. La verdad que hay un nivel de irresponsabilidad por parte de determinados sectores gremiales que no se puede entender. También, Guido, eso era antes cuando vos decías que estaban recuperando empleo y todo, esa situación que describís para criticar. País, no, está bien, pero también le pasaba a los que le cortaban. Gente al mercado laboral. Hoy tenemos que cuidar el empleo. Está bien, pero también les pasaba a los que iban. Se cortaba una ruta y los que iban no podían. Ese no es argumento. El argumento es que no es la metodología, que se tiene que funcionar bien, que la justicia tiene que andar, que el Ministerio de Trabajo está para defender a los trabajadores y no a los empresarios, y que mediante el diálogo y todo hay que resolverlo. Eso es lo que hacemos nosotros. Es decir, bueno, ese es el tema. Ahora, yo hago una pregunta, volviendo un poco a lo que plantea Chipi, a lo que planteaba el diputado Guido Lorenzino, que es mucho lo que se plantea a nivel general, porque también ustedes en algún momento algunas conductas eran cuestionables porque impedían también el acceso a todos los trabajadores en algún momento de LEAR. Taponaban la puerta e impedían el acceso a todos. Digo, eso no es ir contra todas las fuentes laborales. No, a ver, entendámonos. Había 12 fallos judiciales, 12, que decía que los delegados tenían que entrar. La empresa violó sistemáticamente todos los fallos judiciales que decía que los delegados tenían que estar adentro. Los bloqueos eran de la siguiente manera. Iban los delegados a entrar y decían, si no entramos nosotros, entonces no, porque la empresa viola la ley, es impune, y entonces a nosotros ¿qué nos queda? ¿Se entiende? ¿Cuándo entraron los delegados? Se hace la interpretación de la justicia al gusto de ustedes. No. Si no, es al revés. La justicia actúa a gusto de los empresarios y cuando sacan fallo a favor de los trabajadores no se cumple lo que pasa siempre. Pero el fallo no decía que no podían entrar. ¿Cómo? El fallo decía que tenían que entrar y la justicia no cumplía que entren. Por eso. Entonces una vez que no entraban, bueno... Está diciendo parte de la verdad. El fallo lo que decía que había que restituir a los trabajadores que eran delegados. Un mes y medio sin dejarlos entrar. Si la empresa no los dejaba ingresar, eso hay que ser un delito. Ahora, los otros trabajadores, ¿por qué no los dejaban entrar? En este momento no hay delegados electos, no hay representación sindical. Eso es otra discusión, no hay problema de ustedes. La interna gremial no es un problema de ustedes. No, él no es trabajador de LEAR. No es un problema de interna gremial. Pues está todo bien LEAR. Y cómo no voy a estar, y tengo orgullo de estar junto a los trabajadores que luchan por sus reclamos, y lo voy a estar una, 10 y 100 veces. La interna gremial, plantéenla judicialmente. Mirá, si no hubiese estado la lucha, y si no hubiésemos nosotros acompañado la lucha, hoy los despedidos serían el total de los 2ncientos. Hay 61 reincorporados por su lucha. ¿Cómo? Es un hecho. ¿No das crédito al planteo de que puede ser impopular el tipo de protesta más allá de la legitimidad? Bueno, ustedes nos dan una mejor forma de protesta y la tomamos. No, bueno, pero me da la impresión que también... Bueno, habían intentado la de ir con el auto y se le fuimos con la caravana solidaria para ir a Bonifacio. Nos bloquearon. Caravana solidaria para ustedes. La gente que iba a trabajar o perdía su presentismo no era muy solidaria. ¿Ustedes qué opinan? A ver, ¿qué forma hay para reincorporar los despedidos? Hemos hecho de todo para tratar de lograr la reincorporación de los despedidos. Digan ustedes. Esos 40 es un tema judicial. Pero vos, ¿por qué los querés dejar afuera a los 40? No, los quiero dejar afuera. Vos lo querés dejar afuera a los 40. Reincorpórenlo y se acaba. Pero la justicia lo tiene que decir. Tanto es el poder del ESMATA y la empresa que no pueden lograr la reincorporación de 40 trabajadores. En la democracia esta hay 3 poderes. Del país, la justicia. Que despidos ilegales no pueden reincorporar a los trabajadores. ¿No hay un peligro en el hecho de que en simultáneo salga, por ejemplo, una solicitud
diputada del ESMAT hablando de zurdos, que se peguen adentro de las fábricas carteles contra los zurdos, que usted diga que la izquierda milita en contra del sistema y genera caos. Digo, no puede generar caldo de cultivo para situaciones tensas justamente en el marco de la democracia. La discriminación no la vas a escuchar nunca de bocas nuestras. La persona que diga zurdo discriminación está discriminando. Usted recién dijo que todos los de izquierda... el sector de Lear y muchas comisiones internas... Es como internas, decir que todos los peronistas estuvieron de acuerdo con las privatizaciones. La metodología que ellos tienen como construcción de alternativa es agudizar los conflictos y no resolverlos. Ellos, es la metodología, digo... Bueno, en contrario, los peronistas se podría decir que siempre buscan arreglar con las empresas. Tratar de dialogar. ¿Vos no crees que el diálogo es el camino? Sí, pero me parece que hay diálogo en ¿O crees que el conflicto es el camino? No, el diálogo es sentarse las tres patas. Me llama la atención que usted una diálogo con una fuerza y conflicto con otra. Exacto, es que hay una dirigencia gremial incipiente que ha ganado muchas comisiones internas. Que los votan, ¿no? Exactamente, que los votan porque, digamos, son combativos y está muy bien la frescura del combate. Ahora, el combate tiene que llegar a un objetivo que es la solución. El combate en sí mismo y agudizar el conflicto no es una metodología. Y ellos lo proponen como alternativa. Si no lo lee Lear hoy no tiene explicación. Ahora, lo que está diciendo diputado Lorenzino Pichi es que